día después de las elecciones generales, España se despierta como se acostó, sin presidente de gobierno y sin visos de que lo vaya a ver en corto plazo. Buenas tardes, Ignacio Escolar. ¿Qué tal, Raquel? Director del diario.es. Bueno, una de las opciones sería que el PSOE facilitara la investidura de Rajoy, pero ha dicho ahora que va a votar en un primer momento no a Rajoy. Acaba de salir César Luena, el portavoz del Partido Socialista, para decir que no, que va a votar no a Rajoy. Ha insistido mucho en el no a Rajoy. Eso no es no al PP. Es decir, el PSOE acaba de anunciar que no va a apoyar la investidura a Rajoy, y esto es tanto como decir que Rajoy no va a ser presidente del gobierno, porque es imposible, matemáticamente imposible, salvo que le apoyen los independentistas, es más imposible todavía, que sin el apoyo del PSOE, sin el apoyo del PSOE en una abstención para la investidura, pueden votar tres cosas, sí, no o abstención, Mariano Rajoy sea presidente. Si el PSOE no cambia de criterio, y va a recibir muchas presiones para hacerlo, va a recibir muchas presiones, probablemente no solamente españolas, sino también europeas, es imposible que Rajoy pueda seguir como presidente del gobierno. Pero eso no significa que no pueda gobernar el PP. Con otro candidato. Con otro candidato. Sería una segunda opción para una segunda opción. Lo que dice la Constitución en este proceso es bastante claro. El día 13 de enero se forman las Cortes, hay que votar un presidente del Congreso y ya eso va a ser interesante de ver. Y a partir de ese día el rey convoca, después de haber hablado con todos los partidos, encarga a un candidato intentar formar el gobierno. Obviamente el primer candidato va a ser Rajoy, eso lo vamos a tener seguro, una votación de investidura a Rajoy, salvo que Rajoy se rinda antes de llegar a esa votación, la vamos a ver segura. Y si el PSOE no cambia de opinión, es imposible que salga. Pasamos al segundo plan. Puede ser otro candidato dentro del PP, nombrado por el rey, o Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo tiene muy difícil por otro bloqueo, que es que Pedro Sánchez necesitaría conseguir el voto a favor y muchas abstenciones, pero al menos alguna parte del voto a favor de grupos nacionalistas que han dicho que su frontera es el referéndum. No solamente lograr ponerse de acuerdo con Podemos e Izquierda Unida, que también es difícil para el PSOE ahora mismo porque está la línea roja del referéndum en Cataluña, sino también lograr el apoyo o el voto a favor de partidos nacionalistas que también están condicionados a eso, con lo cual estamos de nuevo en un bloqueo. ¿Podría haber una opción de elecciones anticipadas? Perfectamente. Yo creo que por supuesto que no hay que descartar unas elecciones anticipadas, y yo dudo mucho que en caso de que se logre una investidura vaya a durar demasiado este posible gobierno, porque estamos en un escenario de 4 donde te hacen falta 3 para cualquier cosa, para aprobar la investidura, para lograr aprobar cualquier legislación, va a tenerlo. Sea quien gobierne, si es que logra alguien gobernar con este Parlamento, lo va a tener muy, muy, muy difícil y va a tener que negociar absolutamente todo. Yo no descarto para nada unas elecciones anticipadas. Ignacio, y una última pregunta. Si las hubiera, ¿a quién beneficiarían? Yo creo que si las hay, evidentemente el PP cambiaría de candidato, porque sería tras el fracaso de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy es una persona muy tenaz, pero me cuesta imaginar que aguantase en su propio partido después de un fracaso así. Obviamente el PP ha perdido gran parte de su voto por el candidato, era el peor candidato. Las siglas estaban mejor que el propio candidato, y si cambia el candidato le irá mejor. En cuanto al PSOE, yo creo que Pedro Sánchez va a intentar seguir, otra cosa es que lo consigue. Si hay elecciones anticipadas, seguramente entre sus propias filas le intenten mover la silla. No sé si Susana Díaz se atreverá esta vez a intentarlo y pelear por la candidatura, ha estado a punto varias veces, pero en cualquier caso tendría que pasar por un proceso de primarias o por un proceso de elección, no está garantizado que vaya a ser, y ya veremos si le da tiempo al PSOE a celebrar el congreso que tiene pendiente. Y en cuanto a los dos emergentes, va a depender de su posición. Yo creo que para Pablo Iglesias va a ser bueno, si para Podemos, para la estrategia de Podemos, y eso también complica cualquier otro pacto de gobierno con el PSOE, es bueno unas anticipadas, porque probablemente cogería todavía más voto de Izquierda Unida en todas aquellas provincias donde Garzón no ha salido, que son muchísimos votos, esos votos muy probablemente se irían a Podemos, y al mismo tiempo podría, si negocia bien sus cartas y metiendo el candidato, podría incluso comer algo más del Partido Socialista. Y en cuanto a Albert Rivera, también depende de su posición. Albert Rivera está diciendo ahora que se va a abstener y dice que se abstenga a Pedro Sánchez. Yo dudo que vaya a votar a Rajoy en primera vuelta, no veremos otro candidato, porque también sería apoyar a un candidato que mancha. Para Albert Rivera, apoyar a Rajoy y que además Rajoy no sea presidente es una situación bastante mala. Con lo cual está todo muy reñido y yo creo que es de los momentos políticos más apasionantes de la historia de España. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Así de complejas están las cosas, pero las puedes seguir, el directo, el minuto a minuto, las opiniones, los análisis, la información en eldiario.es.